Ya no puedes decidir sola, mamá. Esa frase no vino de un médico ni de un juez, sino de mi propio hijo una mañana tranquila. Tengo más de 60 años y esa fue la primera vez que entendí que el mayor peligro no era envejecer, sino permitir que otros decidieran por mí. En este inicio conté cómo una sola frase de mi hijo, dicha con aparente calma, me sacudió por dentro y me hizo abrir los ojos. Comprendí que no era la edad lo que me ponía en riesgo, sino haber permitido poco a poco que otros tomaran decisiones por mí. Ese momento marcó el comienzo de mi despertar. Yo recordé con claridad la mañana en que esas palabras llegaron a mí y cómo, aunque fueron dichas sin gritos, me dejaron sin aire. Sentí una mezcla de sorpresa y vergüenza por no haber reaccionado antes. Me di cuenta de que llevaba tiempo cediendo espacios por comodidad y por amor mal entendido. Pensé en cuántas decisiones pequeñas había dejado pasar sin cuestionarlas. Entendí que ese instante no fue una traición repentina, sino el resultado de muchos silencios míos. Acepté que algo en mí tenía que cambiar si quería volver a sentirme dueña de mi vida. Vivo desde hace más de 30 años en el mismo barrio, una calle tranquila de Coyoacán, donde los vecinos todavía se saludan por su nombre y el sonido de la campana de la iglesia marca el ritmo de los domingos. Tengo 64 años y una rutina sencilla que, hasta hace poco, me parecía suficiente. Me levanto temprano, preparo café de olla, abro las ventanas para que entre el aire fresco y escucho cómo la ciudad despierta despacio. Durante años pensé que esa calma era señal de que todo estaba bien, de que había hecho lo correcto como madre y como mujer. Hoy sé que también era una forma de no hacer preguntas incómodas. Mis días transcurrían entre el mercado de la esquina, donde don Ernesto siempre me guarda las mejores manzanas, y las tardes tranquilas leyendo junto a la ventana. Desde que enviudé, aprendí a disfrutar la soledad sin sentirla como abandono. Nunca me faltó nada esencial, y cuando mis hijos crecieron, me sentí orgullosa de haberles dado alas. Por eso, cuando uno de ellos empezó a ayudarme más, no lo vi como una señal de alarma. Al contrario, lo interpreté como una muestra de cariño y responsabilidad. Al principio fue algo pequeño. «Mamá, yo te acompaño al banco, así no te cansas», me decía. Luego fue «déjame manejar yo las cuentas, es más práctico». Yo asentía, agradecida, convencida de que aceptar apoyo era una forma de ser inteligente a mi edad. Nadie me enseñó que hay una línea muy delgada entre recibir ayuda y perder la voz. Yo misma crucé esa línea sin darme cuenta, paso a paso, como quien se acostumbra a una sombra que crece lentamente. Recuerdo una mañana cualquiera, esperando el camión para ir al centro, cuando me di cuenta de que ya no sabía exactamente cuánto dinero llevaba conmigo. No era porque no pudiera entenderlo, sino porque alguien más lo había decidido por mí. Me sentí incómoda, pero enseguida me repetí que estaba exagerando. Es normal, me dije. Todos necesitamos apoyo con el tiempo. Esa frase se convirtió en un refugio peligroso, uno que usaba para justificar cada renuncia pequeña a mi independencia. Mis amistades notaron el cambio antes que yo. Marta, mi vecina de toda la vida, me preguntó una tarde por qué ya no salía a caminar como antes. Le respondí con evasivas, sin saber cómo explicar que mis horarios ahora dependían de otros. No era que me lo prohibieran, sino que siempre había una sugerencia, una recomendación, una preocupación constante que terminaba pesando más que mis ganas. Poco a poco dejé de proponer planes, de insistir, de decidir. La casa, que siempre fue mi refugio,
empezó a sentirse distinta. No porque alguien la hubiera cambiado físicamente, sino porque yo ya no me movía en ella con la misma seguridad. Había papeles que no entendía del todo, llamadas que no hacía yo misma, decisiones tomadas por mi bien. Y lo más inquietante era que nadie parecía notar lo mucho que eso me afectaba. Ni siquiera yo misma me repetía que así era el ciclo natural de la vida, que debía aceptar mi lugar con dignidad. Fue en una de esas mañanas tranquilas, mientras barría el patio, cuando recordé la frase de mi hijo y sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que me hablaba así, pero sí la primera que me detuve a escuchar lo que realmente significaba. Me di cuenta de que había confundido amor con obediencia, cuidado con control. Esa revelación no llegó acompañada de rabia, sino de una tristeza profunda, de esas que te hacen sentarte y respirar hondo para no llorar. Pensé en mi madre, en cómo defendió su espacio hasta el final, incluso cuando el cuerpo ya no le respondía igual. Ella siempre decía que la dignidad no se negocia, se ejerce. Yo había olvidado esa lección tan sencilla. Me pregunté en qué momento dejé de ejercer la mía y por qué me había parecido tan normal desaparecer un poco para no incomodar a nadie. Esa tarde caminé sola hasta la plaza, despacio, observando a la gente pasar. Me senté en una banca y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir enojo sin culpa, no hacia mis hijos, sino hacia mí misma por no haber puesto límites claros. Entendí que el respeto no se exige gritando, sino empezando por uno mismo, y también comprendí que todavía estaba a tiempo de recuperar algo que creía perdido. Mientras el sol empezaba a caer y las luces se encendían una a una, supe que esta historia no trataba solo de mí. Trataba de muchas mujeres de mi edad que han aprendido a callar para mantener la armonía. Pensé en ellas y en mí, y en todo lo que aún quedaba por decir. Algo dentro de mí se movió con suavidad, como una promesa silenciosa, y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, entendí que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mis días. En esta parte conté cómo describí mi vida tranquila en Coyoacán y cómo, sin darme cuenta, fui cediendo pequeñas decisiones a mi hijo bajo la idea de que era ayuda y cuidado. Hablé de mi rutina diaria, de la calma aparente de mis días y de cómo confundí esa tranquilidad con bienestar real. Relaté el momento en que empecé a sentir incomodidad y una pérdida lenta de control sobre mi propia vida, aunque intenté justificarlo como algo normal por la edad. Mencioné cómo otras personas notaron cambios en mí antes de que yo misma los aceptara. Recordé a mi madre y su forma firme de defender su dignidad hasta el final. Entendí que había confundido amor con obediencia y cuidado con control. Ese reconocimiento despertó en mí la necesidad silenciosa de recuperar mi voz y mi lugar. Después de ese día en la plaza, nada cambió de inmediato por fuera, pero por dentro algo ya no volvió a acomodarse igual. Seguí despertando temprano, preparando mi café y saludando a los vecinos, pero ahora observaba todo con otros ojos. Empecé a notar detalles que antes me parecían insignificantes y que, de pronto, se volvieron imposibles de ignorar. No eran grandes prohibiciones ni órdenes directas. Eran gestos pequeños, palabras suaves, decisiones tomadas con una sonrisa y justificadas con una preocupación constante por mí. «Es mejor así, mamá», me decían. «No te compliques, yo me encargo para que no te preocupes». Y yo asentía, porque durante años me enseñaron que una buena madre no cuestiona la ayuda de sus hijos, que agradecer es más importante que incomodar. Pero cada vez que decía que sí,
sentía una ligera presión en el pecho, como si algo se encogiera dentro de mí. ¿En qué momento aceptar apoyo empezó a sentirse como renunciar a mí misma? Un ejemplo claro fue cuando decidieron cambiar a mi médico sin consultarme. Me enteré por una llamada, no por una conversación. Ya te hice la cita con otro doctor, es más moderno, me dijeron. Yo había confiado en el mío durante años. Conocía mi historia, mis miedos, mis silencios. Quise preguntar por qué, pero me detuve. No quería parecer terca ni desagradecida. Fui a la cita y sonreí, aunque por dentro sentía que me habían arrancado algo familiar sin avisar. Lo mismo pasó con mis horarios. Antes salía cuando quería. Caminaba sin mirar el reloj. De pronto siempre había alguien preguntando a qué hora volvía, sugiriendo que no era buena idea salir tan tarde, recordándome que ya no estoy para esas cosas. Nadie me prohibía nada, pero cada comentario iba marcando un límite invisible. Y yo, sin darme cuenta, empecé a moverme dentro de esos márgenes estrechos. Me preguntaba muchas veces si estaba exagerando. ¿No era eso lo que hacen las familias? ¿No era normal que, con los años, otros tomen la iniciativa? Pero entonces recordaba la sensación de no saber exactamente qué decidía yo y qué decidían por mí. Recordaba la incomodidad de pedir permiso para cosas que siempre habían sido mías. ¿Desde cuándo mi vida necesitaba autorización? Hubo una tarde especialmente clara. Quise ir sola al mercado grande, el que queda a varias cuadras, porque necesitaba caminar y pensar. Me ofrecieron llevarme en coche, insistieron tanto que terminé aceptando. Durante el trayecto me di cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho ese recorrido a mi ritmo. Todo era más rápido, más eficiente, más controlado, y yo me sentía como una pasajera de mi propia vida. Mis pensamientos empezaron a volverse más insistentes. Ya no podía callarlos tan fácilmente. Por las noches, al apagar la luz, me preguntaba si eso era lo que quería para mis últimos años. Comodidad a cambio de silencio. Me decía que no estaba sola, que tenía apoyo, pero algo dentro de mí reclamaba espacio. No quería pelear ni imponerme, solo quería ser escuchada como adulta, como la mujer que siempre fui. Empecé a observar también cómo hablaban de mí cuando creían que no escuchaba. No con desprecio, sino con una condescendencia suave, casi cariñosa. Ya se le olvidan las cosas. Es mejor no decirle para no preocuparla. Cada frase era una pequeña negación de mi capacidad, y lo más duro era reconocer que, en parte, yo misma había alimentado esa imagen aceptando callada. Una mañana, mientras ordenaba un cajón lleno de papeles antiguos, encontré una libreta donde solía anotar mis gastos y planes. Hacía meses que no la usaba. La abrí y pasé las páginas en blanco. Ese vacío me dolió más de lo que esperaba. No era por el dinero ni por las cuentas, era por el símbolo. Había dejado de escribir mi propia vida con mi letra. Quise hablar, pero no sabía cómo empezar. ¿Cómo explicas que te sientes desplazada sin que suene a reproche? ¿Cómo pides espacio sin que lo interpreten como rechazo? Me repetía que debía elegir el momento adecuado, las palabras correctas. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando y yo seguía adaptándome, aunque cada vez con menos entusiasmo. Empecé a sentirme cansada de fingir tranquilidad. Me di cuenta de que la paz verdadera no se siente pesada ni genera dudas constantes. La mía se había vuelto frágil, sostenida por silencios y concesiones, y aunque aún no estaba lista para actuar, algo en mí ya se estaba preparando. Era como estar de pie en el borde de una decisión que todavía no podía nombrar. Cierta noche,
Sentada en la sala, escuché el tic-tac del reloj con una claridad que nunca antes había tenido. Cada segundo parecía preguntarme cuánto más iba a esperar. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que el conflicto apenas estaba tomando forma y que lo que venía no sería fácil. Pero también sabía que seguir como estaba ya no era una opción. Y con esa certeza incómoda me fui a dormir, consciente de que pronto tendría que enfrentar lo que hasta ahora solo había observado en silencio. En esta parte relaté cómo empecé a notar con más claridad que muchas decisiones estaban siendo tomadas por otros por mi bien, desde mi médico hasta mis horarios y salidas. Conté cómo esos cambios no llegaron de golpe, sino envueltos en palabras suaves y gestos aparentemente cariñosos. Expliqué la incomodidad creciente que sentía al adaptarme a límites invisibles que nadie nombraba directamente. Hablé de mis dudas sobre mi propia autonomía y de cómo empecé a preguntarme si estaba exagerando o si realmente algo se me estaba escapando de las manos. Reconocí que acepté esa situación por no incomodar, por evitar conflictos. Ese cansancio interior, silencioso pero constante, marcó el inicio de un conflicto inevitable dentro de mí. Con el paso de los días, ese cansancio empezó a manifestarse de formas inesperadas. No era un agotamiento físico, sino algo más profundo, como si cada decisión que no tomaba yo misma me quitara un poco de energía. Me sentía más irritable, más distraída, menos presente incluso en los momentos tranquilos. A veces me sorprendía mirando por la ventana sin pensar en nada, solo tratando de entender en qué momento mi vida se había vuelto tan ajena. Empecé a dudar de mí misma, y eso fue quizá lo más doloroso. Me preguntaba si de verdad estaba perdiendo capacidades o si simplemente me estaban convenciendo de ello. Cuando olvidaba algo pequeño, como una cita o un nombre, enseguida sentía vergüenza, aunque antes lo habría tomado con naturalidad. Me escuchaba a mí misma disculpándome por cosas que no necesitaban disculpa. ¿Desde cuándo había aprendido a minimizarme? Había conversaciones que se repetían una y otra vez. No te preocupes, déjalo en mis manos, tú ya hiciste suficiente. Frases que, en otro contexto, podrían sonar a cuidado sincero, pero que en mi caso iban construyendo una imagen de fragilidad que no reconocía como propia. Yo seguía siendo la misma mujer que había criado hijos, trabajado durante décadas y tomado decisiones difíciles sin pedir permiso. Sin embargo, ahora parecía que todo eso había quedado atrás, borrado por una idea general de que ya no era capaz. Mi casa empezó a reflejar ese cambio, no porque hubiera desorden, sino porque ya no sentía que todo me perteneciera del mismo modo. Había documentos que no revisaba, objetos que otros movían para mayor comodidad, decisiones sobre arreglos o compras que se tomaban sin consultarme. Yo asentía, sonreía y agradecía, mientras por dentro sentía una ligera punzada, una mezcla de tristeza y resignación. Recuerdo claramente una tarde en la que quise cambiar la disposición de la sala. Algo sencillo, mover un sillón hacia la ventana para aprovechar mejor la luz. Cuando lo mencioné, me respondieron que no valía la pena, que así estaba bien, que no me esforzara. No insistí. Me senté en el mismo lugar de siempre y por primera vez sentí que incluso mis gustos eran considerados innecesarios. Era un detalle mínimo, pero se quedó conmigo todo el día. Mis pensamientos se volvieron más insistentes por las noches. Me acostaba y repasaba escenas pequeñas, palabras dichas casi sin intención,
y me preguntaba por qué me afectaban tanto. Tal vez porque cada una confirmaba algo que no quería aceptar. Estaba perdiendo terreno en mi propia vida, no de manera abrupta, sino como quien se va retirando despacio para no estorbar. Empecé a sentirme sola de una forma distinta a la viudez. Antes la soledad era ausencia, ahora era invisibilidad. Estaba rodeada de gente, de voces que opinaban por mí, pero pocas veces alguien me preguntaba qué quería realmente. Y cuando lo hacían, yo misma dudaba antes de responder, como si ya no confiara del todo en mis propias respuestas. Me sorprendía mi propia pasividad. Yo, que siempre fui directa, ahora medía cada palabra. Temía parecer ingrata. Temía que pensaran que estaba exagerando. Me repetía que debía ser comprensiva, que mis hijos solo querían lo mejor. Pero esa comprensión empezó a costarme demasiado. Cada concesión me dejaba un poco más vacía. Una mañana, mientras me preparaba para salir, me miré al espejo y no me reconocí del todo. No por el rostro ni por las canas, sino por la expresión. Había algo apagado en mis ojos, una falta de convicción que nunca antes había visto. Me pregunté cuándo había dejado de sentirme segura de mí misma. Esa pregunta me acompañó todo el día, como un eco persistente. Intenté hablar conmigo misma con honestidad. Me dije que nadie me había encerrado, que no había gritos ni imposiciones claras, pero también tuve que aceptar que el control no siempre necesita violencia para existir. A veces basta con repetir suficientes veces que alguien ya no puede, hasta que esa persona empieza a creerlo. Mis recuerdos se volvieron un refugio. Pensaba en épocas en las que tomaba decisiones sin miedo, en viajes improvisados, en cambios que hice sola y que resultaron bien. Esos recuerdos me recordaban quién era yo antes de empezar a dudar, y al mismo tiempo me dolía pensar que esa mujer parecía tan lejana ahora. Hubo un momento, sentado en la cocina, con una taza de té, en el que sentí una claridad inesperada. Me di cuenta de que el mayor daño no venía de afuera, sino de haber aceptado callar. No quería una vida sin conflictos, si eso significaba una vida sin voz. Esa idea me asustó, pero también me dio un poco de fuerza. No estaba lista para enfrentar a nadie ni para tomar decisiones drásticas. Todavía no, pero algo había cambiado en mi forma de mirar. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Cada gesto amable que ocultaba una decisión ajena me dolía más que antes. Era como si hubiera despertado y ya no pudiera volver a dormirme. Empecé a observar mis días con atención, casi con cuidado, como quien sabe que se acerca a un punto importante. Sentía que estaba acumulando pensamientos, emociones, preguntas que pronto necesitarían salir. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que el silencio no podría sostenerse mucho más. Al caer la noche, mientras apagaba las luces de la casa, sentí una mezcla de miedo y determinación. Miedo por lo que podría pasar si hablaba, determinación porque ya no quería seguir sintiéndome así. El desgaste emocional había llegado a un límite silencioso, y aunque el clímax de esta historia aún estaba lejos, yo sabía en lo más profundo que estaba caminando hacia él. En esta parte conté cómo el cansancio emocional fue creciendo al sentir que ya no tomaba decisiones propias. Expliqué cómo empecé a dudar de mí misma y a sentir vergüenza por cosas pequeñas que antes no me afectaban. Relaté la sensación de volverme invisible dentro de mi propia casa, aún estando acompañada. Hablé de cómo acepté límites y silencios para evitar conflictos y no parecer ingrata. Reconocí que el mayor daño no venía de afuera, sino de haber callado demasiado tiempo. Ese desgaste interior
me llevó a un despertar lento, mezclado con miedo y una determinación nueva. Comprendí que algo tenía que cambiar, aunque todavía no sabía cómo. El punto de quiebre no llegó con un grito ni con una discusión fuerte, sino en un momento aparentemente insignificante. Fue una tarde cualquiera, mientras revisaba una bolsa con papeles viejos que había guardado por años en el closet. Eran documentos sin importancia urgente, recibos antiguos, notas escritas a mano, recuerdos de una vida que yo misma había organizado. Mientras los revisaba, escuché desde la otra habitación una conversación en voz baja sobre mí. No dijeron nada cruel, pero sí algo que me atravesó por completo. Hablaban de mis cosas como si ya no me pertenecieran. Decían qué se podía tirar, qué ya no valía la pena conservar, qué solo ocupaba espacio. Me quedé inmóvil con un papel en la mano, sintiendo cómo algo se rompía por dentro. No era por los objetos, era por la naturalidad con la que se asumía que yo ya no decidía. Nadie me preguntó qué quería guardar ni qué significaba para mí. En ese instante entendí que no se trataba solo de ayuda o de cuidado, sino de una costumbre que se había instalado sin mi consentimiento. Quise entrar a la habitación y decir algo, pero no lo hice. Me quedé quieta, escuchando, sintiendo una mezcla de tristeza y claridad. Por primera vez dejé de buscar excusas. Ya no pude decirme que estaba exagerando o que lo hacían por amor. Lo que sentí fue una certeza tranquila, pero firme. Me estaban borrando poco a poco, y yo lo había permitido. Esa noche dormí mal, no por miedo, sino por una inquietud que no me dejaba descansar. Me levanté varias veces a tomar agua, a caminar por la casa en silencio. Cada rincón me parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Pensé en todas las veces que había cedido para mantener la armonía, en cómo había confundido paz con ausencia de conflicto. Me di cuenta de que había pagado un precio muy alto por no incomodar. Al día siguiente, al despertar, algo era distinto. No me sentía más fuerte ni más valiente, pero sí más consciente. Preparé mi desayuno con calma y mientras comía, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me pregunté qué quería yo, no qué era más práctico, no qué era mejor para los demás, sino qué deseaba realmente en ese momento de mi vida. La respuesta no llegó de inmediato, pero la pregunta se quedó conmigo. Durante esa semana empecé a observar las situaciones con más atención. Noté cómo se tomaban decisiones rápidas antes de que yo pudiera opinar. Noté también cómo mi silencio era interpretado como acuerdo. Me dolió reconocerlo, pero también me dio una pista clara. Si no hablaba, nada iba a cambiar. Y sin embargo, hablar seguía dándome miedo. Temía romper algo que ya estaba frágil. Temía ser vista como problemática. Temía quedarme sola. Hubo una mañana en particular que selló ese quiebre interior. Estaba sentada en la mesa cuando me informaron, no me preguntaron, que habían hecho planes conmigo para el fin de semana. Escuché todo en silencio, asentí como siempre, pero por dentro sentí una resistencia nueva. No era enojo, era una especie de cansancio profundo. Pensé, no quiero seguir viviendo así. Esa idea fue clara, sin adornos, sin dramatismo. Por primera vez, no respondí de inmediato. Pedí un momento para pensarlo. El silencio que siguió fue incómodo, casi sorprendido. Yo misma me sentí extraña al escuchar mi propia voz pidiendo tiempo, pero al mismo tiempo sentí una pequeña victoria interna. Había puesto una pausa donde antes solo había obediencia automática. Esa pausa, aunque mínima, cambió algo en mí. Ese día salí a caminar sola. Caminé despacio,
sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos se acomodaran, recordé muchas escenas de mi vida, decisiones difíciles que tomé sola y que resultaron bien. Me pregunté por qué ahora dudaba tanto de mí. Me di cuenta de que no había perdido capacidad, solo había dejado de usarla. Esa conclusión fue tan dolorosa como liberadora. No hice ningún anuncio ni tomé decisiones grandes todavía, pero supe con una certeza que me acompañó todo el camino de regreso a casa que no podía seguir fingiendo. El quiebre ya había ocurrido dentro de mí. No había marcha atrás. La pregunta ya no era si algo tenía que cambiar, sino cómo y cuándo iba a tener el valor de hacerlo. Esa noche, al apagar la luz, me quedé mirando la oscuridad unos segundos más. Sentí miedo, sí, pero también una calma extraña, como si por fin estuviera siendo honesta conmigo misma. Pensé en el camino que tenía por delante y en las posibles consecuencias. Sabía que no sería fácil ni cómodo, pero también sabía que seguir callando sería mucho peor. Antes de cerrar los ojos, una sola pregunta se formó con claridad en mi mente, una pregunta que no me dejó dormir del todo. ¿Estaba dispuesta a incomodar a otros para volver a ser fiel a mí misma? En esta parte relaté el momento en que escuché a otros decidir sobre mis cosas como si ya no fueran mías, y comprendí con claridad que me estaban borrando poco a poco. Conté cómo dejé de buscar excusas y acepté que había confundido armonía con silencio. Expliqué que ese quiebre no fue ruidoso, sino íntimo y profundo, y que me obligó a mirarme con honestidad. Reconocí el miedo que sentía a incomodar y a romper una calma frágil. Admití que empecé a preguntarme qué quería yo realmente, algo que había dejado de hacer. Entendí que seguir callando ya no era una opción si quería respetarme. Ese reconocimiento abrió una puerta interior que ya no pude cerrar. La noche se volvió mi refugio y al mismo tiempo mi espejo. Cuando la casa quedaba en silencio y las luces se apagaban una a una, sentía que por fin podía escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones. Me sentaba en la sala con una lámpara tenue, a veces con una taza de té que se enfriaba entre mis manos y dejaba que el tiempo pasara despacio. En esas horas entendí que había pasado demasiado tiempo reaccionando y muy poco tiempo eligiendo. El silencio de la noche no era vacío, estaba lleno de recuerdos. Recordaba decisiones que tomé sola cuando era más joven, momentos en los que confié en mí sin pedir permiso. Pensaba en la mujer que fui y en la mujer que seguía siendo. Aunque a ratos pareciera olvidarlo, me preguntaba en qué momento empecé a dudar tanto de mi criterio, cuando dejé que otros interpretaran mis pausas como incapacidad. Había noches en las que me levantaba y caminaba descalza por la casa. Tocaba las paredes, los muebles, los objetos que habían estado conmigo durante años. Cada cosa tenía una historia, una elección detrás. Nada de eso había llegado a mi vida por casualidad. Yo había decidido cada paso, cada cambio, cada renuncia importante. Esa certeza me reconfortaba y al mismo tiempo me dolía, porque contrastaba con la forma en que ahora parecía necesitar aprobación para todo. Me di cuenta de que el mayor ruido estaba dentro de mí. Era una mezcla de miedo y deseo, de ganas de recuperar mi espacio y temor a las consecuencias. Me preguntaba qué pasaría si empezaba a decir que no, si expresaba mis preferencias con claridad. ¿Cambiaría la forma en que me miraban? ¿Se alejarían? ¿Me quedarían menos manos cerca cuando las necesitara? Esas preguntas me acompañaban como sombras largas en la oscuridad. Pensé mucho en la palabra dignidad, no como algo grande o solemne, sino como algo cotidiano.
Dignidad era decidir a qué hora salir, qué guardar, qué tirar, a quién llamar. Cosas pequeñas que, juntas, forman una vida. Me dolió aceptar que había entregado partes de esa dignidad sin que nadie me la arrancara. La había ofrecido yo misma, creyendo que así mantenía la paz. En una de esas noches, abrí una caja donde guardaba fotografías antiguas. Me vi más joven, sonriendo con seguridad, rodeada de gente, sosteniendo decisiones difíciles con firmeza. No sentí nostalgia, sentí reconocimiento. Esa mujer seguía siendo yo. No había desaparecido, solo estaba cansada y en silencio me prometí, sin decirlo en voz alta, que no iba a seguir ignorándola. La reflexión me llevó a algo claro. No necesitaba un conflicto grande para empezar a cambiar. No hacía falta confrontar ni levantar la voz. Lo que necesitaba era recuperar la costumbre de escucharme. Empezar por cosas simples, por decisiones pequeñas que me devolvieran la sensación de estar presente en mi propia vida. Esa idea me dio un poco de calma. Sin embargo, la calma no borró el miedo. Sabía que cualquier cambio, por pequeño que fuera, sería notado. Sabía que mi silencio había sido cómodo para otros y que romperlo, aunque fuera con suavidad, podía incomodar. Me pregunté si estaba dispuesta a cargar con esa incomodidad. La respuesta no fue inmediata, pero empezó a tomar forma con cada noche de reflexión. Hubo una madrugada en la que me senté en la cocina, mirando el amanecer asomarse lentamente. El cielo cambiaba de color sin pedir permiso, siguiendo su propio ritmo. Pensé que tal vez yo también podía hacerlo, cambiar despacio, sin explicaciones largas, sin justificar cada paso. Esa imagen me acompañó durante días, como una señal tranquila de que no todo cambio necesita ruido. Empecé a imaginar cómo sería expresar mis deseos con claridad, decir, prefiero hacerlo así, o necesito pensarlo. Frases simples que nunca debieron parecer difíciles. Me di cuenta de que no estaba buscando recuperar control sobre otros, sino sobre mí. Esa diferencia era importante, porque me recordaba que no se trataba de ganar nada, sino de volver a estar completa. Cada noche cerraba los ojos con una pregunta distinta rondando en mi cabeza. No era una pregunta acusatoria, sino honesta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para respetarme? ¿Qué estaba dispuesta a perder para no perderme a mí misma? No tenía respuestas definitivas, pero ya no huía de las preguntas. Y eso, para mí, ya era un avance. Al final de esa etapa de silencio y reflexión, supe algo con certeza. Estaba acercándome a una decisión. Todavía no sabía cuándo ni cómo, pero sentía que se estaba formando dentro de mí con paciencia. La noche me había enseñado a escuchar y ahora esa escucha me pedía un paso más. La pregunta ya no era si iba a cambiar algo, sino qué sería lo primero que me atrevería a elegir por mí misma. En esta parte conté cómo el silencio de la noche me permitió reflexionar y escucharme por primera vez en mucho tiempo. Recordé a la mujer que fui, segura y capaz, y entendí que esa fuerza no había desaparecido, solo estaba dormida. Expliqué el miedo que sentía a incomodar y a provocar cambios que no sabía manejar. Reconocí que la dignidad no es un concepto grande, sino una suma de decisiones pequeñas. Acepté que había cedido demasiadas de esas decisiones por mantener la calma. Esa introspección me llevó a comprender que me estaba acercando poco a poco a una decisión inevitable. El primer límite que me atreví a poner fue tan pequeño que, desde fuera, quizá nadie lo habría notado, pero para mí fue enorme. Una mañana, al escuchar una sugerencia automática sobre cómo debía organizar mi día, respiré hondo.
y dije que prefería hacerlo de otra manera. No levanté la voz ni expliqué demasiado. Solo hablé con tranquilidad. El silencio que siguió fue breve, casi imperceptible, pero dentro de mí algo se acomodó. Sentí una mezcla de nervios y alivio que no había sentido en años. Ese día entendí que los límites no siempre se anuncian con discursos largos. A veces basta con sostener una decisión sin disculparse. Me di cuenta de que mi costumbre de justificar cada elección había sido una forma de pedir permiso para existir. Empecé a observar mis palabras y a reducirlas. Decir menos explicaciones me hizo sentir más firme, como si cada frase corta tuviera más peso que todos mis rodeos anteriores. Poco a poco fui recuperando espacios. Decidí volver a manejar mis tiempos, aunque eso significara caminar más despacio o hacer las cosas a mi ritmo. Elegí a qué hora salir y a qué hora regresar, sin avisar cada detalle. Al principio me sentía culpable, como si estuviera rompiendo una regla invisible. Pero esa culpa se fue transformando en algo distinto, en una sensación de coherencia conmigo misma. También empecé a opinar más, incluso en asuntos que parecían menores. Si no me gustaba una idea, lo decía con calma. Si necesitaba pensarlo, pedía tiempo. Descubrí que pedir tiempo era una forma de respeto hacia mí, no una muestra de indecisión. Hubo miradas sorprendidas, preguntas incómodas, pero nada terrible ocurrió. Nadie se derrumbó porque yo expresara una preferencia. Ese descubrimiento me dio confianza. No todos los límites fueron bien recibidos. Hubo momentos de tensión silenciosa, gestos que indicaban molestia. Aprendí a tolerarlos sin retroceder. Me repetía que incomodar no era lo mismo que dañar. Durante años había confundido ambas cosas y eso me había llevado a anularme. Ahora estaba aprendiendo a quedarme en esa incomodidad sin huir. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, pensé en cuántas mujeres de mi edad habrían pasado por algo parecido. Me imaginé a otras como yo, callando por amor, por costumbre, por miedo a quedarse solas. Sentí una conexión profunda con ellas, aunque no las conociera. Me dije que, si alguna vez esta historia llegaba a oídos de alguien así, ojalá pudiera servirle para reconocerse un poco. A veces, solo saber que no estás sola cambia todo. Mis decisiones empezaron a volverse más conscientes. Ya no actuaba en automático. Me preguntaba antes de aceptar algo si realmente lo quería. Ese ejercicio sencillo me devolvía energía. No siempre decía que no. Muchas veces seguía aceptando ayuda, pero ahora lo hacía desde la elección, no desde la obligación. Esa diferencia cambió por completo la forma en que me sentía. Hubo una conversación especialmente importante, aunque no fue dramática. Expliqué con serenidad que necesitaba hacer algunas cosas por mí misma. No acusé ni reproché. Hablé desde mi experiencia, desde cómo me había estado sintiendo. Fue difícil mantener la calma, pero lo logré. Al terminar, sentí un cansancio profundo y, al mismo tiempo, una ligereza inesperada. Había dicho algo que llevaba mucho tiempo guardado. No todo se resolvió de inmediato. Los hábitos no cambian de un día para otro, ni en mí ni en los demás, pero yo ya no era la misma. Mi forma de estar había cambiado. Ya no bajaba la mirada con la misma facilidad. Ya no asumía que mi opinión sobraba. Me sentía más presente, más despierta. En ese proceso, aprendí a escuchar también a mi cuerpo. Cuando algo no me hacía bien, lo sentía de inmediato. Antes ignoraba esas señales. Ahora les daba espacio. Descubrí que el cuerpo guarda la verdad que a veces la mente intenta ocultar. Prestarle atención me ayudó a tomar decisiones más honestas.
A veces me preguntaba si estaba siendo egoísta. Esa palabra apareció varias veces en mi cabeza. La revisé con cuidado y entendí que me la había repetido durante años para no reclamar lo que necesitaba. Empezar a cuidarme no me alejaba de los demás, me acercaba más a mí, y esa cercanía era indispensable para cualquier relación sana. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, quizá no necesites hacer cambios grandes de inmediato. Tal vez baste con un límite pequeño, con una decisión consciente. Yo aprendí que no hace falta esperar a tocar fondo para empezar a respetarse. A veces, el primer paso es simplemente escucharse con honestidad. Al cerrar cada día, me sentía cansada, pero no vacía. Sabía que estaba en medio de un proceso, que aún quedaban decisiones más difíciles por delante, pero también sabía que ya había cruzado un punto importante, el de reconocerme como responsable de mi propia vida. Ese reconocimiento no tenía marcha atrás. Mientras me preparaba para dormir, pensaba en lo que vendría después, no con ansiedad, sino con una atención nueva. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión más clara, quizá más visible. No sabía cómo reaccionarían los demás, pero ya no estaba dispuesta a renunciar a mí por evitar una reacción. La pregunta ahora no era si podía poner límites, sino hasta dónde estaba dispuesta a sostenerlos. En esta parte, relaté cómo empecé a poner límites pequeños pero conscientes, descubriendo que no necesitaba justificar cada decisión. Conté el miedo y la culpa inicial que sentía al incomodar y cómo esa sensación se transformó poco a poco en coherencia conmigo misma. Expliqué que recuperar mi voz no dañó a nadie, aunque sí alteró ciertas dinámicas. Reconocí que elegir por mí misma me devolvió presencia y energía. Entendí que cuidarme no era egoísmo, sino responsabilidad personal. Acepté que ese proceso ya no tenía marcha atrás y que vendrían consecuencias. Las consecuencias no llegaron con discusiones ni reproches abiertos. Llegaron en forma de silencios más largos, miradas que se desviaban y una distancia que empezó a sentirse en los gestos cotidianos. Nadie dijo nada directamente, pero el ambiente cambió. Yo lo percibía en la forma en que las conversaciones se acortaban o en cómo algunos temas dejaban de compartirse conmigo. Era una separación sutil, casi educada, pero dolía igual. Al principio intenté convencerme de que no pasaba nada, de que era una fase de ajuste. Me repetía que era normal cuando alguien cambia su manera de estar. Sin embargo, por las noches, ese silencio me pesaba. No era miedo a quedarme sola, era tristeza por entender que mi nueva claridad tenía un costo emocional. Aún así, algo dentro de mí se mantenía firme, como si supiera que retroceder me dolería más. Empecé a notar que ya no me preguntaban ciertas cosas. Las decisiones se tomaban en otro espacio y luego se me informaban, a veces con cuidado, otras con prisa. Yo escuchaba, asentía cuando correspondía y, si no estaba de acuerdo, lo decía con calma. Eso parecía desconcertar más que cualquier discusión. No estaban acostumbrados a esa versión de mí. Hubo días en que la casa se sentía demasiado grande, no por el espacio físico, sino por la falta de palabras. Me sentaba a la mesa y comía despacio, escuchando el ruido de los cubiertos, consciente de cada gesto. Antes, ese silencio me habría hecho sentir culpable, como si yo fuera responsable de romper algo. Ahora lo observaba con otra mirada. Me dolía sí, pero ya no me anulaba. También hubo momentos de duda. Me preguntaba si había sido demasiado rígida, si podía haber dicho las cosas de otra forma. Revisaba mis palabras una y otra vez, buscando errores. Pero cada vez que pensaba en volver a callar,
sentía una opresión conocida en el pecho. Esa sensación me recordaba por qué había empezado todo. No quería volver a ese lugar. La distancia no solo se notaba en casa. Algunas invitaciones dejaron de llegar. Ciertos planes se organizaban sin contar conmigo. No era un castigo explícito, era más bien una reorganización silenciosa. Me sentí desplazada y por momentos muy sola. Pero también me di cuenta de algo importante. Esa soledad era distinta a la de antes. Ya no era invisibilidad, era consecuencia de estar presente. Aprendí a habitar esa distancia con dignidad. No perseguí explicaciones ni pedí que me incluyeran. Me enfoqué en mis días, en mis rutinas, en las pequeñas decisiones que ahora sí eran mías. Empecé a disfrutar momentos a solas sin sentirme abandonada. Me recordé que la cercanía forzada tampoco es amor. Hubo una tarde en la que alguien me preguntó, con cierta cautela, si estaba molesta. Pensé la respuesta con cuidado y dije la verdad. No estaba molesta, estaba aprendiendo a estar bien conmigo. La frase quedó flotando en el aire. No fue una acusación ni una defensa, solo una afirmación. Sentí que era suficiente. Los silencios me enseñaron mucho. Me mostraron quién podía aceptar mi cambio y quién no sabía cómo hacerlo. Me dolió descubrir que no todos estaban dispuestos a verme como una mujer completa, capaz de decidir. Pero también me dio claridad. Ya no tenía que esforzarme por encajar en un papel que me quedaba chico. Por momentos extrañaba la cercanía de antes, aunque supiera que estaba basada en mi renuncia. Esa nostalgia aparecía de forma inesperada, como cuando recordamos algo cómodo que ya no nos sirve. La dejaba pasar sin juzgarme. Entendí que soltar también implica duelo. Me apoyé mucho en mis propios espacios. Salir a caminar, leer en silencio, hablar conmigo misma sin prisa. Esas actividades se volvieron anclas. Me ayudaron a no perderme en la culpa ni en la tristeza. Me recordaban que estaba construyendo algo nuevo, aunque aún no tuviera forma clara. No hubo reconciliaciones mágicas ni grandes gestos. Lo que hubo fue una aceptación lenta de una nueva realidad. Yo ya no era la misma, y eso exigía ajustes. Algunos se darían, otros no. Empecé a aceptar esa incertidumbre con más serenidad. A veces, en medio de ese silencio, me preguntaba si valía la pena. La respuesta no siempre era inmediata, pero llegaba cuando me daba cuenta de que podía respirar mejor, de que ya no me sentía pequeña. Esa sensación, aunque discreta, era poderosa. La distancia me obligó a mirarme sin distracciones, a reconocer mis límites y mis necesidades con más claridad. Me di cuenta de que no estaba sola de verdad, porque me tenía a mí. Esa certeza no llenaba todos los vacíos, pero sostenía lo esencial. Con el paso de los días, empecé a intuir que esta etapa no era el final, sino un tránsito. Algo más se estaba gestando detrás de esos silencios. No sabía si se trataría de un nuevo equilibrio o de una decisión más clara. Lo único que sabía era que ya no podía seguir fingiendo cercanía donde no había escucha. Cada noche, antes de dormir, me preguntaba qué estaba dispuesta a perder para no perderme a mí. La pregunta ya no me asustaba tanto. Empezaba a sentir que, cualquiera que fuera la respuesta, tendría que ser coherente con la mujer que estaba recuperando. Y en ese silencio compartido, con nadie más que conmigo, comprendí que el siguiente paso se acercaba, aunque aún no supiera nombrarlo. En esta parte conté cómo mis límites trajeron silencios, distancia y una soledad distinta, ya no de invisibilidad, sino de consecuencia. Relaté el dolor de sentirme desplazada y la tentación de volver a callar para recuperar una cercanía conocida.
Expliqué cómo decidí sostener mi postura con dignidad, sin reproches ni confrontaciones. Reconocí que no todos podían aceptar mi cambio ni mi nueva forma de estar. Entendí que esa distancia no era un castigo, sino parte del proceso de ser coherente conmigo misma. Acepté que la incomodidad también podía ser un puente hacia algo nuevo. Con el paso de los días, empecé a notar que esa distancia, aunque dolía, también abría espacio para mí. Al principio no supe bien qué hacer con él. Me encontraba con horas libres que antes llenaba con expectativas ajenas, con silencios incómodos o con la necesidad de demostrar que estaba bien. Ahora esos momentos eran solo míos y tuve que aprender a habitarlos sin prisa. Volví a prestar atención a lo cotidiano, a la forma en que la luz entraba por la ventana por las mañanas, al sonido de los pasos en la calle, al aroma del café recién hecho. Pequeñas cosas que siempre estuvieron ahí, pero que yo había dejado de notar. Esa intención me anclaba al presente y me recordaba que seguía viva y activa, capaz de disfrutar sin permiso. Empecé a retomar actividades que había ido dejando de lado. Volví a caminar por el barrio sin rumbo fijo, solo por el gusto de moverme a mi ritmo. A veces me sentaba en una banca y observaba a la gente pasar, sin sentirme apurada ni vigilada. Esos paseos se volvieron una forma de reconciliarme conmigo, de sentir que el mundo seguía abierto para mí. También recuperé el hábito de escribir, no para nadie más, solo para mí. Anotaba pensamientos sueltos, recuerdos, sensaciones. No buscaba orden ni conclusiones, solo expresión. Al leerme, me di cuenta de cuánto había guardado durante años. Ponerlo en palabras me alivió. Era como respirar más profundo después de mucho tiempo. La sanación no fue un momento específico, sino una suma de gestos pequeños. Prepararme una comida con calma, elegir qué escuchar, decidir a quién llamar. Empecé a rodearme de personas con las que no necesitaba explicarme. Conversaciones sencillas, risas honestas, silencios cómodos. No eran muchas, pero eran suficientes. Hubo días más difíciles, por supuesto. Días en los que la nostalgia aparecía sin avisar y me preguntaba si todo ese proceso valía la pena. En esos momentos volvía a recordar cómo me sentía antes, pequeña y apagada. Esa memoria me ayudaba a no idealizar el pasado. Me recordaba por qué había elegido este camino. Aprendí a tratarme con más amabilidad. Dejé de exigirme estar bien todo el tiempo. Me permití sentir tristeza sin convertirla en culpa. Entendí que sanar no significa olvidar ni borrar lo vivido, sino integrarlo con respeto. Esa comprensión me dio una paz nueva, más estable. Mi relación con el tiempo también cambió. Ya no sentía que debía correr para alcanzar algo o a alguien. Empecé a disfrutar la lentitud, a aceptar que mi ritmo era válido. Esa aceptación me dio una sensación de libertad que no esperaba. Era como si, al soltar ciertas presiones, el mundo se volviera más amplio. Noté que mi cuerpo respondía a ese cambio. Dormía mejor, respiraba más profundo, me sentía menos tensa. No era una transformación milagrosa, pero sí constante. Escuchar mis necesidades físicas se volvió tan importante como atender las emocionales. Me di cuenta de que ambas estaban conectadas. Poco a poco, la distancia que antes dolía empezó a doler menos, no porque desapareciera, sino porque yo ya no la vivía como un rechazo. La veía como una consecuencia natural de haber cambiado. Algunas relaciones se ajustaron, otras quedaron en pausa. Yo dejé de forzarlas. En medio de esa renovación cotidiana, empecé a sentir gratitud. No una gratitud ingenua, sino una serena.
Agradecía haberme dado cuenta a tiempo, haber tenido el valor de escucharme, aunque fuera tarde. Agradecía cada pequeño momento de calma que ahora podía disfrutar sin sentirme observada o evaluada. Un día me sorprendí sonriendo sin motivo aparente. Fue una sonrisa suave, casi íntima. Me di cuenta de que hacía tiempo no me sentía así, ligera. No era felicidad explosiva, era bienestar. Y eso, para mí, era suficiente. Sabía que aún quedaban cosas por definir, no todo que estaba resuelto ni acomodado, pero ya no me sentía perdida. Tenía una base firme desde la cual seguir avanzando. Esa base era yo, con mis límites, mis deseos y mi historia completa. Al cerrar esta etapa, entendí que la sanación no me había devuelto a quien era antes, sino que me había acercado a quien siempre fui. Una mujer capaz de elegir, de sostenerse y de vivir con coherencia. Y mientras continuaba con mis días renovados, una pregunta empezó a tomar forma, tranquila pero insistente, anunciando que el siguiente paso estaba cada vez más cerca. En esta parte conté cómo la distancia empezó a convertirse en espacio para mí y cómo retomé una vida cotidiana más consciente y tranquila. Relaté el proceso de sanación a través de pequeños gestos, actividades simples y una relación más amable conmigo misma. Expliqué cómo dejé de ver la soledad como rechazo y la entendí como consecuencia natural de mi cambio. Hablé del bienestar que surgió al escuchar mi propio ritmo y respetar mis límites. Reconocí que no todo estaba resuelto, pero que ya no me sentía perdida. Esa renovación me dio claridad y la sensación de estar lista para un siguiente paso. Con esa claridad nueva, empecé a mirar hacia adelante sin prisa, pero sin evasión. Ya no necesitaba convencerme de nada ni justificar mis decisiones. Simplemente observaba cómo me sentía en cada situación y dejaba que eso guiara mis pasos. Por primera vez en mucho tiempo, la idea del futuro no me generaba ansiedad, sino una atención serena, como quien se prepara para algo importante sin saber exactamente qué será. Volví a pensar en aquella frase que había marcado el inicio de todo, dicha una mañana cualquiera con aparente calma. Ya no me dolía como antes, pero tampoco la olvidaba. La entendía ahora como una señal, no como una sentencia. Me había mostrado el punto exacto en el que dejé de decidir por mí y también el lugar desde el cual podía empezar a hacerlo de nuevo. Ese recuerdo funcionaba como un espejo que me ayudaba a no perderme. Empecé a notar cambios sutiles en mi forma de relacionarme. Ya no esperaba aprobación antes de hablar. Si algo me incomodaba, lo decía con respeto. Si algo me entusiasmaba, lo expresaba sin medir tanto la reacción de los demás. Esa naturalidad era nueva para mí y, aunque a veces generaba sorpresa, también habría espacios más honestos. Me di cuenta de que algunas personas respondían mejor a esta versión mía que a la anterior. No todas las distancias se acortaron, pero algunas se transformaron. Hubo gestos pequeños que me hicieron pensar que, tal vez, el cambio también estaba siendo procesado del otro lado. No me aferré a esas señales ni las tomé como promesas. Aprendí a recibirlas con calma, sin expectativas desmedidas. Lo importante era que yo ya no dependía de ellas para sentirme en paz. Emocionalmente, me sentía más preparada para cerrar un ciclo, no desde el enojo ni desde el orgullo, sino desde la aceptación. Entendí que había hecho lo mejor que pude con las herramientas que tenía en cada momento. No me reprochaba el tiempo que tardé en reaccionar. Al contrario, me reconocía el valor de haberlo hecho, aunque fuera tarde.
Pensé mucho en el significado de cerrar. Para mí no era cortar ni olvidar, sino integrar. Integrar lo vivido, lo aprendido y lo perdido. Aceptar que algunas relaciones cambian de forma cuando uno cambia por dentro. Esa aceptación me dio una sensación de estabilidad que no había sentido antes. Ya no necesitaba controlar el resultado, solo ser coherente conmigo. Hubo una tarde en la que me senté a escribir una lista, no de pendientes ni de obligaciones, sino de decisiones que ahora sabía que eran mías. Decisiones simples, como elegir cómo pasar mis mañanas, a quién llamar cuando necesitara hablar, qué batallas no estaba dispuesta a librar más. Esa lista no era rígida, pero me dio una sensación de dirección. Empecé a imaginar el cierre no como un final definitivo, sino como una transición consciente. Sabía que pronto tendría que expresar algo con más claridad, quizá tomar una decisión visible que confirmara todo este proceso interno. Ya no lo veía como una amenaza, sino como un acto de coherencia. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Recordé muchas veces a la mujer que fui durante años tratando de mantener la armonía a cualquier costo. No la juzgué, la abracé con comprensión. Ella me había traído hasta aquí. Gracias a ella, entendí lo que no quería repetir. Esa reconciliación conmigo misma fue una parte esencial de esta preparación emocional. Al mirar mis días, noté que ahora estaban sostenidos por elecciones conscientes. No todas eran fáciles, pero eran mías. Esa sensación de autoría me devolvía dignidad. Me sentía completa, incluso en medio de la incertidumbre. Ya no necesitaba que todo estuviera claro para avanzar. Sabía que el cierre implicaría un gesto concreto, una acción que sellara este camino. No sabía exactamente cómo sería recibida, pero eso ya no definía mi decisión. Me preparaba más para ser fiel a mí que para agradar. Esa diferencia marcaba todo. En las noches, antes de dormir, volvía a preguntarme qué significaba decidir por mí misma a esta edad. La respuesta ya no era abstracta. Decidir era escucharme, respetarme y actuar en consecuencia, aunque eso incomodara. Esa convicción me acompañaba como una base firme. Mientras avanzaba hacia ese cierre, sentía una mezcla de serenidad y expectativa. No esperaba aplausos ni comprensión total. Esperaba coherencia. Sabía que, al dar ese paso final, estaría honrando todo el proceso que había vivido desde aquella frase inicial hasta este momento de claridad. Y con esa certeza tranquila, me sentí lista para cerrar el ciclo y abrir otro, esta vez, elegido conscientemente por mí. En esta parte relaté cómo, con mayor claridad y serenidad, empecé a prepararme emocionalmente para cerrar un ciclo. Volví a recordar la frase que abrió esta historia y entendí que no fue una condena, sino una señal necesaria. Expliqué que dejé de buscar aprobación y resultados externos y que empecé a priorizar la coherencia conmigo misma. Comprendí que cerrar no significaba romper, sino integrar lo vivido con respeto. Acepté que cambiar implicaba consecuencias, pero también libertad. Reconocí que estaba lista para tomar una decisión visible y consciente que confirmara todo este proceso. La decisión no llegó con ruido, llegó una mañana tranquila, cuando abrí la ventana y sentí el aire fresco entrar sin pedir permiso. Preparé mi café, me senté a la mesa y por primera vez en mucho tiempo no dudé. Tomé el teléfono y hablé con calma. Dije lo que necesitaba decir, sin reproches ni explicaciones largas. Solo la verdad, dicha con respeto. Al colgar, mis manos temblaban un poco, pero mi pecho estaba en paz. Recordé aquella frase del inicio y sonreí con suavidad. Ya no me sería.
Ahora entendía que decidir por mí misma no era una falta de amor, sino una forma de cuidarlo mejor, empezando por el propio. No cambié para castigar a nadie, cambié para no perderme a mí. Salí de casa y caminé hasta la esquina. Compré pan recién hecho y regresé despacio, saboreando cada paso. Esa fue mi acción concreta, seguir viviendo a mi ritmo, eligiendo con conciencia, sin pedir permiso para existir. No todo quedó resuelto, pero yo sí quedé en mi lugar. Si esta historia te acompañó en algún momento, si algo de lo que dije resonó contigo, te invito a dejar un like. Ayuda a que estas palabras lleguen a más personas que quizá también necesitan escucharse. Y si quieres seguir compartiendo historias sobre dignidad, límites y segundas oportunidades, puedes subscribe al canal. Gracias por quedarte hasta el final. Yo sigo aquí, viviendo, decidiendo y empezando de nuevo, esta vez desde mí.